Bienvenidos. Ante todo, pues tengan todos muy buenas tardes los aquí presentes y los que nos están viendo a través de internet. Como siempre, el Centro de Enseñanzas Uriel, pues su labor es entregar estas enseñanzas al público, tratando de cumplir con ese mandato divino de llevar la luz a todos los seres humanos, entregarle unas herramientas que le permita la transformación del hombre. Nosotros vivimos en una sociedad donde prácticamente por doquier existe violencia, incertidumbre, y pues ante todo eso es necesario llevarle algo, una herramienta que le permita cambiar esa forma de vida en que actualmente estamos nosotros los seres humanos. La gnosis se convierte en estos instantes como una tabla de salvación, donde pues a través de ella podemos modificar muchas cosas en nuestro interior, y sobre todo para que nuestro ser resplandezca en cada ser humano. Ya nosotros hemos perdido esa parte espiritual, a pesar que todos creemos en Dios. Todos pensamos que estamos bien porque aparentemente no hacemos daño a nadie, ayudamos a la humanidad, podemos hacer los actos de obra de caridad, como darle de comer al hambriento, darle de beber al sediento, vestir al desnudo, etcétera, etcétera. Entonces son una de las razones por las cuales nosotros consideramos que estamos bien con Dios. Es obvio que estas cosas hay que hacerlas, hay que ayudar a la humanidad, pero además de esto hay otras cosas que hemos olvidado, y es que el ser resplandezca en nosotros, que el ser se haga cargo de nuestra vida. Entonces esa parte la hemos olvidado. No hemos quedado solamente con una parte del conocimiento, pero hemos olvidado la otra parte. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Creo que ya algunos lo conocen, posiblemente otros no lo conocen, sobre todo los que nos sintonizan por internet. Y es sobre la necesidad de autoobservarnos, la autoobservación. Antes de entrar en el tema, vamos a reflexionar un poco sobre lo que es la vida. Podemos decir que la vida es una ilusión. Pues digámoslo así, porque el ser humano nace, crece, se reproduce y muere, y después de ello queda un solo recuerdo de lo bueno que fue, de lo malo que fue. O sea, todo es una ilusión. Si se tiene un carro, el carro con el tiempo pues va envejeciendo, se convierte en una chatarra y después termina chatarrizado. Es una ilusión. El ser humano por sí mismo pasa por una etapa de la niñez, la adolescencia, la juventud. En la etapa de primavera, por ejemplo, una mujer es muy hermosa y alguien se enamora de la belleza de la mujer, o una mujer se enamora de la belleza del hombre. Pero todo esto es una ilusión, porque todo termina. Con el tiempo, la mujer envejece, pues su piel se arruga y al final muere, se vuelve polvo. Todo es una ilusión. En este punto de vista, si estudiamos las cosas, entonces, ¿cuál es el objetivo de esta existencia? ¿Para qué nosotros tenemos vida? ¿Para qué tenemos cuerpo físico?
si realmente comprendemos el objetivo de esta existencia. A veces nosotros le damos una dirección equivocada. Otros sabemos que el objetivo de pronto es llegar a Dios. Pero ¿de qué manera nosotros podemos llegar a Dios? Para eso está la religión. Ya que sabemos que la religión viene de relegare, que significa volver a ligarnos con la divinidad. Pero sí es posible ligarnos a esa divinidad, a ese Dios, en la forma en que nosotros estamos viviendo, en la creencia que tenemos. Sí es posible de ligarnos a ese Dios en la manera en que nosotros estamos actuando. Imaginemos por un momento que nos digan, ya el día de mañana se acaba esto. Imaginemos eso. El día de mañana hay una catástrofe y todo se acaba. Ahora reflexionemos sobre nosotros mismos. Así en las condiciones que estamos, ¿será que nos merecemos el cielo? ¿O hemos perdido el tiempo miserablemente? También podemos decir que la vida es una serie de películas donde hay una serie de dramas, comedias, tragedias, y el ser humano cuenta la historia de la vida de su película, cuenta sus dramas, su comedia y sus tragedias. Pues hay tantas cosas que uno puede hablar de la vida. Por ejemplo, el caso de un niño, vivía con su madre, pero ahí vivía otros hermanos, y sus hermanos estaban casados y en la misma casa vivía la yerna. En cualquier momento dentro de esa película de la vida, la yerna pelea con la suegra. Y el niño, obviamente, la yerna ofende a la suegra y el niño, pues, se siente afectado porque le ofendieron a la mamá. Y no podía hacer nada porque era un niño. Él piensa, tengo que buscar la forma de cómo vengarme de eso. Y cuando llega el hermano, el marido de la muchacha, que discutió con la mamá de él, pues le pone una queja, pero en forma de venganza. No que por ahí vino un señor buscando a María, por decirlo así, la esposa de él. Y como el tipo es celoso, le reclama. Y ella dice, ¿cómo? Si no ha venido nadie. No, él me dijo y tal. Y le cogió y le pegó a la mujer, la maltrató. El niño dijo, ya me vengué de lo que le hizo a mi madre. Pero también dentro de él había como que un remordimiento de conciencia. Al ver que el hermano le pegó a su esposa por una mentira que él echó. Entonces, esos son historias de la vida que constantemente suceden. También de un caso allá, por ejemplo, que sucedió en Magangué, el departamento de Bolívar. Un señor era carpintero, tenía el taller de carpintería o de banistería en su casa. Tenía una niña aproximadamente de 4 años de edad. Y como todo niño, se pone a jugar con la herramienta del papá. Y el señor estaba cepillando su madera y la niña molestando con la herramienta del papá. Y el papá le dice, niña, deje la herramienta quieta porque te puede accidentar. Pues como niña no entiende, no prevé el peligro y sigue jugando con la herramienta del papá. El padre nuevamente le dice, deje la herramienta quieta, vaya para allá. La niña no hace caso
Y ya el padre por tercera vez le habla con más rabia, le grita a la niña. La niña en el momento del grito pues queda quieta, pero después se le olvida y continúa jugando con la herramienta del padre. Claro, ya el papá estaba extremadamente enojado. Y le cogió la mano de la niña y le pegó durísimo. Pero durísimo, diciéndole, quédese quieta. La niña llora y se va. Ese es un drama de la película. Pero ¿qué sucedió? A raíz del golpe del que le dieron el padre a la niña en las manos, la niña se le maduró la mano. Tuvo un problema y de pronto en ese instante no había la medicina que posiblemente hay ahora y la niña tuvieron que amputarle la mano. Claro, el Señor eso no soportaba eso. Fueron pasando el tiempo y en cualquier momento el Señor está en su taller cepillando nuevamente la madera y en eso se acerca ya la niña y le dice, papi, papi, y le muestra el bracito y le dice, vea, ya no te puedo neciar porque ya no tengo mano. En su misma inocencia. El padre al escuchar eso, él no soporta y se pone a llorar. Un acto de la vida puede costar toda una vida. Entonces, esos son los panoramas de la vida del ser humano. Y para eso hemos nacido. Una vez recuerdo, por ejemplo, la conferencia de una amiga. Ella decía, la vida y el ser humano es como un papel, que en cualquier momento tú coges ese papel y lo arrugas. Posiblemente al arrugarlo te arrepientes y tratas de alisar ese papel, pero ya nunca puede quedar igual. Ya queda con la reseña y la huella de lo que tú le acabas de hacer. Eso me hace recordar unas palabras del maestro Samael, que él decía, muchos maridos podían vivir aún más si su esposa se lo permite. Muchas esposas podían vivir aún más si su marido se lo permiten. Muchos padres podían vivir aún más si sus hijos se lo permiten. Y muchos hijos pueden vivir aún más si sus padres se los permiten. Nosotros aparentemente lo que más amamos es como esa hoja que la arrugamos, que dejamos huella para toda la vida. Cada vez que un ser humano insulta, emite ideas, frases, acciones, estamos arrugando ese papel y que le puede costar toda una vida. Y cada vez que nosotros insultamos, emitimos algún concepto, unas acciones, esos son impresiones que llegan al cerebro, a la mente del ser humano y le impregnan en el torrente sanguíneo un veneno. Ese veneno le imprime a las células una serie de elementos que matan las células y le corta el lazo de vida de cualquier ser humano a través de resentimiento, a través de esas cosas. No hemos comprendido la magnitud de la vida y el daño que le hemos causado a la vida y a lo que nos rodea en esta vida. Por eso tenemos que comprender la necesidad de autoobservarnos, de buscar una herramienta, un mecanismo en las cuales nos puedan liberar de ese dolor y evitar posterior dolores a los demás seres humanos. Es que acercarnos a Dios, ligarnos con nuestro ser, eso no se logra a través de una religión creyendo en Dios o porque yo me lea unos libros. Solamente se logra
cuando el ser humano aprenda a conocer sus propias realidades, su estado interno. De hecho está que nosotros únicamente contamos de la vida una parte de ella. Acontecimiento externo de la vida, pero nunca hemos capaz de evidenciar los procesos psicológicos que nos llevaron a esa acción. Es ahí la necesidad de la autoobservación psicológica que nos enseña el maestro Samael Aún Weor. Habemos muchos grupos que de pronto la autoobservación se vuelve un acto de tipo mecánico, porque, entre otras cosas, la autoobservación es un acto de conciencia. En la conferencia pasada, por ejemplo, se habló sobre la conciencia y nos dijeron que la autoobservación es una cualidad de la conciencia. La comprensión es una cualidad de la conciencia. No es una cualidad de la mente ni de la razón. Es un acto de conciencia. Y para nosotros poder entrar en el camino de la autoobservación, tenemos primero que comprender la razón por la cual tenemos que autoobservarnos. Llevar a la conciencia esa necesidad y la razón por las cuales debemos de hacerlo. No hacerlo mecánicamente porque alguien nos dijo que hay que hacerlo. Hay de una razón de peso. Por eso siempre los maestros enfatizan que el ser humano cambia cuando se dedica y quiere cambiar. No cuando alguien le diga que debe cambiar. Porque, repito, el cambio es un acto de conciencia. Eso me hace recordar el ejemplo, y que siempre aquí se ha citado en diferentes conferencias, donde el discípulo llega ante el maestro y le dice: maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la sabiduría? Y el maestro no le responde. Al día siguiente regresa el discípulo ante el maestro y le hace la misma pregunta: ¿qué debo hacer para alcanzar la sabiduría? El maestro calla. Al tercer día, el discípulo insiste ante el maestro y debido a la insistencia, el maestro coge al discípulo de las manos y lo lleva a un lago. Y van entrando en el lago. Llega un momento en que quedaron agua en el cuello. Cuando llegó a agua al cuello, el maestro coge al discípulo por la cabeza y lo hunde al agua. Y no lo dejaba salir. Dentro del agua el discípulo haciendo fuerza para salir y el maestro no lo dejaba. Y seguía haciendo fuerza y el maestro no lo dejaba. Cuando ya el maestro intuía que se podía ahogar, lo dejó salir. Y ese muchacho, ya después que salió inhalando aire apurado, cuando se reposó, el maestro le pregunta: cuando tú estabas en el agua, ¿qué era lo que más deseaba? Y decía el discípulo: aire, maestro, el aire que me faltaba. En ese instante no deseaba mujeres. No, ¿qué maestro? ¿Qué mujeres? Si me estaba ahogando. Deseaba el aire. No deseaba dinero, propiedades. No deseaba vanidades. No, maestro. Lo único que deseaba en ese instante, mi único deseo, era el aire que me faltaba. Replica el maestro diciendo:
de igual manera debe desear la sabiduría. Con la misma intensidad, desechar todas las vanidades de la vida, placeres y cosas, dedicarte y desear tu sabiduría. Si nosotros entramos en estos estudios gnósticos, ¿con qué objetivo? ¿Para que nos vean? ¿Para aparentar de bueno? ¿Para poner una máscara de bueno ante la demás? ¿Sin ningún tipo de deseo de esa sabiduría? Si realmente nosotros llegamos aquí a estos conocimientos porque deseamos, hay una necesidad de adquirir una sabiduría, tenemos que velar y luchar por eso. Y para poder lograr esto, necesitamos empezar por tener esa necesidad que tenía ese discípulo por el aire. Esa necesidad de cambio, esa necesidad de acercarnos a nuestro ser. Y el único medio que tiene el ser humano para poder acercarse al ser es primero conocerse a sí mismo. Porque dentro de él mora su ser. El maestro Samael entrega la herramienta, la autoobservación. Y como le dije anteriormente, es una cualidad del alma. ¿Qué quiere decir? Que como es un acto de conciencia, nosotros tenemos que interponer la conciencia ante la vida para que ella actúe y pueda autoobservar, autodividirse, autorreflexionar. No es un acto de la mente ni un acto mecánico, como muchos presumen y lo hacen de esa manera. Es un acto de conciencia. Que sea la conciencia la que nos crea la necesidad de conocernos realmente, para ir modificando esas cosas, ese daño que hemos hecho. Que aunque hemos arrugado mucho el papel de mi esposa, de mi madre, de mi padre, de mis hermanos, de mis amigos, por lo menos ese remordimiento de conciencia nos motive a la autoobservación, a conocer los actores que nos llevó a ese acto, estudiarlo profundamente en diferentes niveles para poderlo desintegrar con la ayuda de nuestra Madre Divina. Si no empezamos con la autoobservación, no podemos avanzar. La autoobservación no es una pregunta constante, mecánica. Es una autorreflexión de la conciencia que permite separarse, que permite que el ser se manifieste y logre separar, ver que eso que yo pienso, eso que se siente, no es mío, no me pertenece. Es un agregado. Esos sentimientos, esos pensamientos no son míos. En ese momento se acuerda de sí mismo, de su real ser. Esa era la conexión entre lo humano y lo divino. Está la autoobservación. En la autoobservación se entra en la senda vertical de la vida. Es el punto matemático. Es la palanca que habla Arquímedes para mover el universo interior. Es el punto de entrada a la divinidad, a la auténtica religión. Esa es la clave maravillosa para la liberación del ser humano. Si no se empieza por conocerse a sí mismo, conocer esos elementos que nos mortifican la vida, jamás vamos a cambiar. Entonces es necesario comprender la necesidad que la conciencia haga esa labor de la autoobservación. En los procesos psicológicos del ser humano, las personas afirman: yo me conozco, yo sé que soy rabioso,
Otros afirman, yo me conozco, yo sé que soy celoso. Otros dicen, yo me conozco, sé que me gustan las mujeres, me encantan las mujeres. Otros dirán, yo me conozco, me encantan los hombres. En fin, todos y que se conocen. Una vez, por ejemplo, alguien quería que yo hiciera una labor y en el momento no podía hacerlo, no lo hice. Entonces enseguida vi en el rostro de la persona que se estaba transformando. Se puso la cara toda roja, el ceño se puso fruncido, se estaba transformando. Y me dice, ya tengo rabia, ya estoy cogiendo rabia. Yo me conozco, mejor hazlo eso porque yo cojo rabia y soy capaz de tirarte lo que sea. Se conoce. Una cosa es conocer, una cosa es saber que tiene rabia y otra cosa es observar la rabia. Una cosa es saber que es celoso y otra cosa es observar los procesos de los celos en su mente, en sus emociones, en su instinto, en su parte sexual. Eso lo permite la autoobservación. Una cosa es afirmar, yo sé que soy lujurioso. Y otra cosa es observar los procesos de la lujuria en su mente, en su emoción, en su parte motriz, en su parte instintiva y sexual. Es que solamente la conciencia es la que puede dividirse en dos. Observar y observarse a sí mismo, sus procesos psicológicos. El maestro Samael enseña una clave maravillosa que se llama las transformaciones de las impresiones. Porque la vida es una serie de impresiones. Todo eso que uno vemos como real es una ilusión. Son unas impresiones que entran por nuestro sentido. La autoobservación nos permite tomar esas impresiones en el punto de entrada y tener la fuerza para transformarla, porque en ella interviene la conciencia. Vamos a hablar de hechos concretos y definitivos. ¿Qué sientes tú ante un insultador? ¿Qué piensa? ¿Qué siente por dentro? ¿Quién te habla? ¿Ese eres tú? ¿Esa es la conciencia? Ahí está el ser. Si el ser humano en ese momento se acordara de sí mismo, logra separarse de eso y darse cuenta que eso no son procesos del ser ni de la conciencia, es un agregado psicológico. Ahí empieza a observar y autoobservarse. Entonces va a descubrir su estado psicológico. Ese actor que crea actos que le hace daño a otras personas. Ese que piensa por ti. Ese que siente por ti. Tiene razón el maestro Samael que dice, el ser humano es comparado como una casa donde hay muchos esclavos, donde cada uno quiere hacer lo que quiere. En cualquier momento, uno de ellos se hace amo y dueño de la casa y explota con ira. En cualquier momento llega otro esclavo, se hace dueño y amo de la casa. Entonces se ríe y está alegre. En cualquier momento otro esclavo se hace dueño de la casa y se pone triste.
O sea, nosotros no tenemos una individualidad, somos una pluralidad. Muchas personas viviendo en esta pobre humanidad. ¿Cómo podemos descubrir eso? ¿Cómo podemos modificar esto? Solamente a través de la autoobservación. Es la clave maravillosa en la cual nos permite realmente conocer. Si el ser humano no se autoobserva, no puede cambiar, no puede modificar nada de nuestra vida. Si alguno de ustedes tiene algún aporte que hacer sobre este tema, pueden hacerlo. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla. No sé si tienen alguna inquietud, algún aporte. La conciencia, cuando recibe una manifestación, o sea, que se ha logrado despejar de ella el ego, funciona mejor. Sí, señor. Por ejemplo, cuando alguien lo insulta, si en ese momento usted se olvida de sí mismo, de su real ser, la conciencia no actúa. Entonces ese insulto como impresión llega a usted y crea una reacción. Esa reacción puede ser motriz, usted coge algo y le pega a alguien. Esa reacción puede ser emocional, se crea un resentimiento, se crea esa rabia. Pero hay una reacción y esa reacción se convierte en un veneno que inhibe la sangre y daña su organismo, lo enferma. En usted. Pero si en ese momento, ante el insultador, se acuerda de sí mismo, de su real ser, en ese instante interpone la conciencia. Y ella observa los procesos internos. O sea, se crea lo que se llama la autoobservación. Y empieza a separarse de esos procesos internos, de esos deseos. Y ya no va a decir, tengo rabia, sino que va a observar cómo esa ira le mueve la parte emocional y la parte mental y le dice, hazle esto, hazle otro. Obviamente usted lo está observando. Se da cuenta de cómo quiere mover la parte motriz y tirar. La está observando. Está cogiendo el toro por los cuernos. Claro, ya sabe que eso no es suyo, eso no le pertenece. A eso se refiere el maestro Samuel cuando dice, el problema está en la identificación con el ego. Cuando tú te separas, tú no te identificas, tú lo estás observando. Cuando tú no te separas de él, entonces te identifica y piensa que eso eres tú. Y el ego se fortalece. No, eso soy yo tengo que coger rabia para que me hagan caso. Si no cojo rabia, no me obedecen. ¿Me hago entender? Entonces, el ego se vuelve más gordo, más fuerte, tiene más poder sobre ti. Y en todo es así. El error del ser humano está en la identificación. Cuando el ser humano se recuerda a sí mismo, entonces rompe ese hilo que nubla la conciencia. A romperse ese hilo, ella actúa. Entonces va a autoobservar internamente. Repito, la autoobservación no es una pregunta mecánica, porque es que antes la gente se preguntaba esto y anotaba igual. Es un acto de conciencia, de autorreflexión. ¿Qué otra cosa quieren aportar o preguntar? Teniendo en cuenta la respuesta que acaba de dar,
con respecto a la autoobservación, que parece muy interesante, lo es. Autoobservarnos nos evitaría muchos problemas y me doy cuenta que nos enseñaría a conocernos a nosotros mismos. Pero luego de que hago esos dos procesos de observarme y darme cuenta cómo se manejan, ¿qué haría yo para evitar que eso se siga continuando, dándose? Esa pregunta posiblemente la tiene algunos que están por internet. Una excelente pregunta. Fíjense ustedes, con relación a esto, es muy interesante. Si yo creo que el hecho de creer en Cristo, Él me salva, no me va a modificar eso. Si yo pienso que nada más con leer la Biblia estoy salvo, no me va a modificar eso. Lo puedo ocultar, pero no me lo desintegra. Porque la mente y la razón jamás puede transformar al hombre, solamente la conciencia. Repito, es un acto de conciencia. En ese instante en que el ser humano se da cuenta de la naturaleza del ego, se da cuenta cómo actúa en nosotros, entonces la conciencia apela a una fuerza superior a la mente. Repito, la conciencia. Porque hay una necesidad. Así como ese señor, cuando la niña muestra que no tiene mano, siente un acto y un remordimiento de conciencia que lo hace llorar. Precisamente ese acto de conciencia es el que le suplica a la madre. Madre, elimíname este agregado, este defecto que tanto daño me hace o que le hace a los demás. Solamente esas peticiones de conciencia es la que puede desintegrar el ego. No un acto mecánico. Porque algunos nos dedicamos, supuestamente tengo rabia, y tenemos rabia, y madre, elimíname la rabia, y tenemos rabia, y madre, elimíname la rabia. Es un acto mecánico de la mente, pero no de conciencia. Para que realmente actúe la conciencia, no podemos cometer el error de olvidarnos de sí mismos, de nuestro real ser. Al reconocer nosotros que en nosotros existe una chispa divina, un ser, esa comprensión permite que esa parte interna que se llama conciencia aflore en nosotros y pueda dividirnos en observar y autoobservarnos. Observar el mundo externo y los procesos internos que cada quien tiene, y de esta manera podemos ver el daño que provocamos o que nos provocamos y tener la fuerza para pedir a la Madre. La Madre Divina no acude al ser humano que elimine algo si Él no quiere eliminar. Y olvídese que nosotros fácilmente vamos a querer que nos elimine la ira, la lujuria. Solamente cuando la conciencia se apropia de esto y siente la necesidad, ahí sí lo elimina. Porque tú luchas, lo deseas, como el hombre que estaba en el agua. Quiere cambiar de verdad. Y los cambios no se logran porque te lo impone, porque te pongan tarea, porque te pongan disciplina. Eso no da resultado. Porque, repito, los cambios son actos de conciencia del ser humano y eso es individual. Nadie va a cambiar porque yo te impongo que haga una tarea para que cambie. Eso debe nacer la necesidad de cada uno. Entonces, cuando se da ese instante de un arrepentimiento sincero y una necesidad, acude esa fuerza superior. Esa parte es una parte de nuestro ser que se llama nuestra Madre Divina. A ella le suplicamos la desintegración del ego y tenga la certeza que ella le quita fuerza al ego. Sobre todo cuando esto se hace una profunda meditación y se integra a totalidad cuando se hace a través del arcano AZF.
Pero si no empezamos con la autoobservación, lo demás no sirve. ¿Qué otro inquietud o aporte tiene? Bueno, con relación a la pregunta anterior, para los estudiantes que ya de pronto tenemos un pequeño adelanto acerca de estos estudios, pues sus palabras son fáciles de comprender. Pero para aquellos que de pronto pertenecen a otras religiones y que por cuestiones visitan la página o leen alguna cuestión y que tienen alguna renuencia o por cuestiones de sus dogmas de no creer en la parte femenina de Dios, o sea, en la Madre Divina, ¿qué podríamos decirles a ellos? Y de pronto, como la pregunta básica sería, ¿puede esta práctica hacerla cualquier persona, no importa a qué religión pertenezca? Bueno, a ver, cuando usted dice qué religión, vamos a comprender lo siguiente, porque yo he escuchado muchos que dicen que lo que estamos explicando no es ninguna religión, porque todo el mundo se arropa con eso. Cualquier pastor o cura dice, Cristo no vino a montar religión. Hay que comprender esto. Religión significa, es un medio para podernos encontrar con nuestro ser, ligarnos con Dios. Es el camino. Una cosa es la religión y otra cosa son los grupos religiosos. Religión lo tiene todo el mundo. Porque repito, cuando el ser humano interpone la conciencia, entra en una auténtica religión. Y lo puede tener cualquier persona. Cada vez que el ser humano hace un acto de conciencia, en ese instante se está uniendo a Dios. Sin necesidad de pertenecer a tal o cual. Cualquier persona se puede liberar en su casa. Entonces yo siempre digo en la radio, usted no necesariamente tiene que venir aquí a este centro de conferencia, puede escucharlo por internet, puede por la radio. Usted en su casa puede liberarse. No tiene que someterse a una disciplina porque es un acto que cada quien tiene que hacer individualmente. En cuanto a la parte femenina, que como usted dice, la gente de pronto no cree en esta parte porque obedecemos a un dogma donde algunos nos quitan la Madre Divina, esa parte femenina en las religiones o en los grupos religiosos. Vamos a comprenderlo de la siguiente manera. Nada se puede crear sin la presencia de las tres fuerzas. Fíjese que hay unos grandes humanistas, por ejemplo, Albert Einstein, Tomás Alva Edison. Digo humanistas porque fueron científicos que crearon, descubrieron cosas que les sirven a la humanidad. Y si vemos un caso muy tangible, la parte de la electricidad, que ahora mismo todo el adelanto científico es por la energía eléctrica. Usted en algunos barrios, por ejemplo, barrios subnormales o marginados donde no hay servicio de energía, ellos cogen un solo cablecito, lo empalman en el cable en la línea de fase, algunos llaman positiva, en la línea viva, y la lleva a su casa. Y en su casa hace un polo a tierra y conecta el bombillo de la línea viva al polo de tierra y da la luz. Si desconecta el polo de tierra, ¿qué pasa? No puede emitir luz. La luz es un resultado. Fíjense ustedes, el agua es un resultado. Y el agua está formado por tres componentes, por dos componentes. Digamos los dos, porque uno es repetido. Oxígeno e hidrógeno. En una electrolisis se puede separar esos componentes. En el polo positivo, lo que se llama ánodo, van el hidrógeno. Y en el negativo, el oxígeno. O sea, se requiere de una polaridad para poder desprender. O sea, que a través de esa fuerza, esas dos fuerzas,
se puede crear y se pueden desintegrar cosas. O sea, para crear luz necesitamos de la fuerza viva, o sea, línea positiva y la negativa. Y para desintegrar muchos elementos hechos, también se requiere de esas dos fuerzas. No podemos negar esa segunda fuerza. Y así como es aquí, es allá arriba. El Padre representa la fuerza positiva y la Madre la fuerza negativa. Ellos dos pueden crear y ellos dos pueden desintegrar. Negar la presencia de la fuerza negativa es como negar la existencia del planeta, porque la línea viva sin el polo de tierra no puede dar luz. O sea, que esa fuerza que representa la madre, que es una parte del ser, o sea, la unidad se divide en dos para crear y para poder desintegrar el ego. Uno en la parte esotérica nos entrega la sabiduría y el otro el amor. Y el amor es el único medio que puede desintegrar, puede transformar el hombre. Negar la madre, la presencia divina de la madre, en la transformación del hombre, es como negar su propia vida, porque nosotros salimos del vientre de una madre. Este cuerpo físico es el producto de una magia sexual. Un espermatozoide que es la fuerza positiva y la tierra que es la fuerza negativa, la madre, y en su vientre gesta un milagro, un vehículo, un cuerpo físico, para que una esencia, un alma, viva en él. Entonces, hacia allá arriba, esa fuerza superior a la mente, que se llama la madre, cuando acudimos a esa fuerza maravillosa y cósmica, ella tiene el poder de desintegrar el ego, cuando la conciencia así se lo pide. Repito, cuando la conciencia así se lo pide. Porque muchas veces lo pide la mente. Y ahí no hay cambio. Y la gente se carga de pedir, madre divina, y está igualito. Porque no es un acto de conciencia. Hay que comprender esto. Por eso es que muchas personas están años en la gnosis y sigue siendo las mismas personas. Porque todavía sus trabajos psicológicos no es un acto de conciencia. Es un acto mecánico de la mente. Repetitivo. Inconsciente. Se olvida totalmente de sí mismo, de su real ser. No sé si tendrá alguna otra inquietud, un aporte, alguna preguntita. No hay más nada que decir. Usted va a decir algo. El mundo está lleno de ilusión, de fascinación, de identificación. Y es muy difícil que despertemos. De hecho está que todos los grupos gnósticos, pues más lo que dormimos, lo que estamos fascinados, que los que despertamos la conciencia. Esto pues grave, porque no hacemos esa conciencia que usted dice. Para tenerla, o sea, para adquirirla, necesitamos de eso que se dice por ahí, que todos los caminos se cierran, ¿verdad? De hecho, solo una puerta queda abierta, que es el arrepentimiento. Estamos. Sí, así es. Y fíjate que ahora que todo el arrepentimiento, la comprensión, la autoobservación, el amor, la paz, ¿me explico? Son, como dijo la hermana en la conferencia pasada, ¿qué es? Es la flor maravillosa o el perfume maravilloso de la conciencia. Son las cualidades hermosas que deben nacer en nosotros
Por lo tanto, eso que uno llama alma o conciencia no actúa, sino un porcentaje muy bajo, porque en el ser humano predica, habla de cosas que jamás lo ha sentido ni jamás lo ha vivido. Y es cierto, cuando uno se arrepiente, hay dos tipos de arrepentimiento. Uno que de conciencia y otro que de la mente. Muchas personas están presos y están arrepentidos. Salen de la cárcel y siguen delinquiendo. O sea, que no se arrepintieron conscientemente, porque sigue haciendo las mismas fechorías. Muchas personas entran a la iglesia, están arrepentidos. Y salen de la iglesia y vuelven y cometen la misma fechoría. O sea, no se arrepintieron conscientemente. ¿Qué trata la gnosis? Que seamos sinceros, que seamos serios, que no le faltemos respeto a esa religión. ¿Me explico? Nuevamente insisto, que esos actos de arrepentimiento, de autoobservación y todo esto sean actos de conciencia. Y para eso no se necesita tener plata, no se necesita tener título, no se necesita ser miserable, no necesita ni ser pobre, ni ser rico, ni ser blanco, ni ser nada. Todo ser humano puede liberarse. Sencillamente lo que tiene que hacer es liberar la conciencia. Eso no cuesta nada, porque muchas veces creemos que pagándole, diezmando, podemos liberarnos. Muchas veces creemos que haciendo como un mártir, crucificados nosotros mismos, dañando nuestro cuerpo, podemos liberarnos. Muchas veces creemos que sabiendo la Biblia de memoria, podemos liberarnos. No. Esa chispa divina, ese ser, necesita liberarse. Pero para eso se requiere de algo que se llama sacrificio. Y nadie está dispuesto a sacrificar la ira. Nadie está dispuesto a sacrificar el odio. Nadie está dispuesto a sacrificar el miedo. Ese miedo pavoroso que no deja que la gente progrese. No estamos dispuestos a sacrificar la pereza. No estamos dispuestos a sacrificar el odio. Que Dios lo perdone, pero yo no lo perdono. O yo te perdono, pero tiene que cambiar. Ajo, sí, pues te perdono, con condiciones. Porque no queremos sacrificar el odio. Y el odio es la antítesis del amor. O sea, queremos la salvación sin ningún tipo de sacrificio. Sabroso. Por eso es que la gente, por eso es que las iglesias están llenas. Porque nos dicen, no, creen en Cristo y ya está salvo. Y durante la vida hacen tantas maldades. Y ya se cree, ya se salvo. Claro, así quien no se llena. Así quien no va. Porque no nos queremos sacrificar. Mejor que dijimos, no, Jesús se sacrificó por nosotros. Y yo, bacano. Sacrificio. Lo que quiso decir que el Cristo interno, ese Cristo interno, se sacrifica por nosotros. Por nuestros pecados. Tenemos que encarnar a ese Cristo, no creer en Jesús. Por eso nosotros tratamos de un versículo, hacemos una religión. Porque nos conviene. Pero con él oculto nuestro ego. Nos ponemos la máscara de la santidad. Y ante lo demás, bueno y bondadoso. Hay que ser serio. Hay que ser sincero. Se hablan de actos de caridad.
Y todo lo hacemos, pero esperando un favor a cambio, para que nos vea que somos buenos y bondadosos, pero no son actos de conciencia. Entonces, fíjense ustedes que tratamos que esto llegue a la conciencia y reflexionemos. Son cosas sencillas que uno puede ir modificando, comprendiendo, para que estimule a esa parte a que realice la autoobservación. Porque si no descubrimos, si no nos separamos de esos elementos indeseables, como va el maestro, de nuestro propio demonio interno, el ser humano puede tener todo lo que quiera, pero no cambia. Y mientras no cambia, no se acerca a su ser. Y mientras no tenga contacto con su ser, es como cuando un niño es huérfano, pasa trabajo. Mire un gamín, un niño de la calle. De una u otra manera, todos somos esos niños, porque estamos huérfanos de nuestros padres. Y por esa razón sufrimos en la vida. Es que el dolor no lo causa la política, el dolor lo causa el ego. Y el ego es una creación de nosotros mismos. ¿Qué es la tiniebla? La tiniebla no existe, es la ausencia de la luz. Cuando el ser humano se ausenta de la luz de su ser, entonces advienen en él las tinieblas. La autoobservación nos permite separar la luz de las tinieblas. Ver la tiniebla como es. No comprendemos la base, la Biblia cuando habla de esta parte. Donde Dios separó, Dios es esa parte de nuestro ser, esa parte de la conciencia, separa la luz de las tinieblas. Allá hace referencia que solamente la conciencia, esa parte divina, es la que puede separar esa parte tenebrosa que tenemos de la luz. Y la luz puede ver dónde está, puede evidenciar. Porque si tú estás en un cuarto oscuro y ahí te ataca, pero si tienes una linterna, tú puedes ver quién te está atacando. Dentro de esa tiniebla la luz puede ver la luz de la conciencia. ¿Qué iba a decir usted allá, caballero? Que se me quitó el sueño con lo que estabas diciendo, algo que me llama mucho la atención. No, nos hablaste de las dos fuerzas, de lo que es la madre y el padre. Me gustaría que nos hablara un poquito de lo que es el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Bueno, el fuego. El fuego. Claro, la gente aquí literalmente fuego se da para tener una combustión, ¿no? Científicamente el resultado de una combustión. Se requiere, para que una combustión se requiere de un trío, ¿verdad? Que se llama aire, combustible y el fuego. Fíjese usted, fuerza positiva, negativa y el resultado fuego. Con el fuego se puede quemar tantas cosas. A través del fuego se pule el oro. A través del fuego podemos cocinar los alimentos para nutrirnos. Pero a través del fuego también puede incendiar una casa. El fuego, ¿verdad? Pero ¿quién puede vivir sin el fuego? Imagínense que no hayan descubierto el fuego, ¿cómo podemos vivir? No puede haber vida. El fuego crea y desintegra. Y el fuego es el resultado. Cuando padre y madre se unen, crea una tercera fuerza, que es el Espíritu Santo, ese fuego que puede crear, que puede desintegrar o puede crear cosas nuevas. Entonces, esa unidad se divide en dos para unirse y crear la tercera fuerza. Fíjense ustedes, vamos a hablarlo en aspectos psicológicos, que es lo que más nos interesa. En la autoobservación, cuando uno es devoto a su ser, acordarse de sí mismo y su real ser, en ese momento se contacta con esa primera fuerza, la fuerza positiva. En el momento que descubre el ego,
pasa por un proceso de comprensión y arrepentimiento, acude a la segunda fuerza, a la madre. Esas dos fuerzas crean un fuego que desintegra el ego. En la transmutación sexual, vamos a llevarla en la parte ya física. Vamos a crear ese fuego esotérico, ese Cristo, el Salvador del mundo. El que la gente cree que con creyendo en Jesús ya se va a salvar. No, ese Cristo interno, ese resultado de ese fuego devorador. Cuando un hombre y una mujer se unen, positivo y negativo, sexualmente, a través de un sexo divino, entonces se crea el fuego sagrado, terriblemente poderoso. Si en ese instante utiliza ese fuego para desintegrar el ego, tenga la plena seguridad que lo desintegra. Esa fuerza crística que dice, nadie llega al Padre si no es por mí. Ese Cristo se hace cargo de nuestro mundo interno, desintegra el ego. En todo está presente esas tres fuerzas: el Padre, la Madre y el Espíritu Santo. Muchos creemos que el Espíritu Santo nos simboliza con la paloma y que alguien habla en lengua, el Espíritu Santo, para creer que el Espíritu Santo habla en lengua. Yo conocí a un amigo que él estuvo en cualquier religión y le pregunté, ¿qué opinas? ¿Qué dices tú? Que tú tuviste religión cuando hablaba en lengua del Espíritu Santo. Y me decía, no, es que yo lo hacía porque los demás lo hacían, pero ahí no hablaba lengua, hablaba cualquier cosa como porque para quedar bien, para que no quede atrás. Eso me hace recordar una historia infantil que escuché muy hermosa, que da un mensaje, donde un rey dijo, voy a hacer un vestido nuevo, voy a aumentar los impuestos al pueblo para crear mi vestido. Entonces mandaron a buscar a unos sastres de otros lugares para que tejieran la tela y hicieran un vestido nuevo. Y listo, buscaron los sastres y los sastres dijeron, bueno, nos va a dar un lugar, vamos a hacer las cosas en un lugar, nadie nos va a molestar, pero ese vestido que voy a hacer tiene algo muy especial, dicen los sastres. Aquel que es egoísta, aquel que es mentiroso, que es ladrón, puede ver la tela. Solamente la persona que no es ladrón, que no sea mentiroso y que no sea egoísta, es lo que pueden ver la tela. Todo el mundo quedaron así. Bueno, mi manera. Entonces, a los sastres le llevaron el oro y todo lo que ellos pidieron. Y dice el rey, ven acá. Ve donde los sastres para ver cómo va la tela. Y entra el tipo y ve a los sastres ahí sentados. Dice, ¿y cómo va la tela? Y dice los sastres, vea, obsérvela, mire, vea, uno allá y otro acá, no había nada. ¿Qué tal le parece la tela? Decía el comandante, pero yo no lo veo. ¿Será que yo soy entonces egoísta, soy ladrón? Mentiroso. Entonces, como no lo veía y él no quería asumir de ser mentiroso ni ser egoísta, decía, ajá, sí, qué bonita la tela. Oye, pero qué flores tan hermosa, sí, ¿verdad? Y si ve la lista que está aquí, sí, qué hermosa la tela. Pero se quedó pensando, mierda, no la vi, mano. Tuve que decir así para... Ajá, y dice el rey, ay, ¿qué tal la tela? No, rey, es una tela muy hermosa. Muy hermosa la tela. Entonces el rey estaba temeroso, obviamente. Sin embargo, voy a ver la tela que van a hacer mi vestido. Y llegó, ajá, sastre, ¿cómo va la tela? Y salen los sastres mostrando la tela. La ve el rey, lo hermoso que está quedando. Como el rey no había tela, no veía nada. Y pensó el rey, Hércules, pues yo soy mentiroso.
soy egoísta. Pero como no quería asumir que supieran que él era eso, decía, ah, no, qué hermosa la tela. Total, todo el mundo veía la tela que no existía. Para no asumir ante los demás que son egoístas, que son mentirosos. Total, llegó un momento que le hicieron el vestido al rey. Rey, ya está listo el vestido. Desnude, se queda sin ropa interior y hicieron los parapetos y vistieron al rey. Alzaron la corredera y todo. ¿Qué tal le quedó? Rey, aquí está el espejo. ¿Qué tal se ve? El rey se veía desnudo, pero como no quería asumir como egoísta, decía, no, está muy hermoso, me queda muy bien el vestido. Y se regó la bola en todo el pueblo, donde el rey iba a salir a la calle a ver el vestido nuevo. Y todo el mundo, como se regó la bola, y decía, no, yo soy muy hermoso, muy hermoso. Todo el mundo decía, para no asumir ante los demás que era mentiroso, egoísta. En eso el rey en la calle ya exhibiendo su vestido, claro, el rey andaba desnudo, exhibiendo su vestido, viene un niño y le dice, mami, mami, el rey está desnudo. Y todo el mundo mira, porque todo el mundo, oh, bonito, hermoso, y el niño es el que dice la verdad. ¿Sabe qué es el niño? La conciencia. Ella sí puede escudriñar y ver la realidad de las cosas. Nosotros aparentaba ver cosas que no veía. Eso hace la gente cuando dice que habla en lengua a ver el Espíritu Santo. Aparenta cosas para que otros lo vean, asumir cosas que nunca ha sentido ni que han visto. Y todos somos así. Ponemos una máscara ante los demás y aparentamos asumir cosas que nunca hemos comprobado. Y predicamos y hablamos de lo que no sabemos. Claro, tiene razón el Maestro Jesús cuando decía, ciegos, guías de ciegos, que lleva a la humanidad al abismo. Si el ser humano se autoobservara, entonces ese niño que se llama conciencia actúa y puede percibir lo real de la vida, la cruda realidad, el manojo de demonio que tenemos por dentro. Al conocer nuestras realidades y luchar por desintegrar eso, entonces se dan los cambios en el ser humano. Mientras tanto, hablamos como ese rey, aparentando decir que estamos viendo lo que no vemos. ¿Qué otra inquietud? Dígame. Bueno, sigue el tema de las inquietudes sobre el Espíritu Santo. El Maestro dice que todos sus pecados serán perdonados, menos el que se comete contra el Espíritu Santo. Entonces, por favor, queremos una Muy bien. explicación al respecto. Sí. Todos pecados serán perdonados, menos contra el Espíritu Santo. O sea, que la Madre Divina es la que nos perdona y desintegra nuestros pecados. ¿Verdad? Nuestra Madre Divina. Y la Madre, todos los pecados puede perdonar menos uno. El que peca con el Espíritu Santo. Cuando el Señor me habla de las tres fuerzas, cuando pregunta sobre Padre, Madre y Espíritu Santo, ¿qué quiere decir? Que el daño al Espíritu Santo fue el pecado original. Cuando el ser humano, el potencial que hay en la energía sexual, es que ni siquiera comprendemos la magnitud del sexo. El sexo lo hemos vulgarizado. Hemos profanado el templo de Dios. Hemos tomado el vientre de la madre y lo hemos profanado. Ese templo sagrado, donde se gesta una vida. Hemos profanado esa copa santa. Si para formar un ser humano se requiere nada más un solo espermatozoide, el poder que tiene eso, ¿qué tanto poder tendrán millones, 300, 400 millones de espermas? En ella hay vida, está el Cristo en sustancia. Y cuando dos parejas se unen, ese fuego
de unión sexual entre esas dos parejas crea la fuerza, el fuego, el Espíritu Santo. Pero cuando el ser humano fornica y cae sexualmente, se apaga el fuego y peca contra el Espíritu Santo. Mata la posibilidad, se crucifica a ese Jesús, a ese Cristo. Se comete un delito que no se puede perdonar. Todos predican y acusan que mataron a Jesús. Y le comemos hasta rabia a aquellos que hicieron esa cuestión. Pero no sentimos vergüenza con nosotros mismos cuando nosotros matamos nuestro Cristo interno. Cada vez que el ser humano fornique en su lecho de placer, está apagando el fuego y está cometiendo un delito contra el Espíritu Santo. Y la madre lo perdona todo menos ese. Tenemos que pagarlo. Créalo o no lo crea, guste o no le guste. Por eso lo peor que le puede suceder al ser humano es la ignorancia. Nosotros pecamos por ignorantes. Entonces la gnosis es una tabla de salvación. Le lleva a la luz, le quita el velo de la ignorancia y le entrega las realidades. Y tú verás si lo toma o lo deja. Pero cumplimos con ese deber sagrado de entregar la luz. ¿Qué otra inquietud te va a tener? Pues hay muchas personas que confunden la fornicación con el adulterio. Entonces quisiera que nos aclarara eso sobre. A ver, cuando se habla de los mandamientos de la ley de Dios, está separado no adulterar y está separado no fornicar. Dice el Cristo, yo no he venido a abolir las leyes, sino respetar la ley. Muchas personas, como le dije anteriormente, cogen de un versículo y arman una religión. Y coloca dentro de su religión lo que le conviene y le quita lo que no le conviene. Esa confusión, esa es la artimaña que utiliza el ego. No estamos acusando a tal o cual religión, estamos acusando lo que realmente merece señalarlo, el ego. Porque el problema no son los grupos, es el ego que está dentro de las personas. Ellos quieren seguir viviendo, quieren seguir existiendo, seguir alimentándose y buscan mecanismos para poder seguir existiendo. Y ese es uno de ellos. Para justificar el delito de la fornicación. Fornicar es extraer de su templo su energía creadora, la única energía que puede dar vida y dar vida eterna e inmortalizar el ser humano, se llama energía sexual. Y muchos la desechan en lechos de placeres y ese es un delito. Y para nosotros justificar ese delito, entonces argumentamos cosas que no son reales. Porque el ego quiere seguir existiendo. No entro en más detalle. ¿Qué otra inquietud tienes? Tomás, la autoobservación, ¿no? Nos permite el recuerdo de sí, que es realmente uno de los objetivos de practicar la autoobservación permanentemente, de instante en instante. El maestro nos entrega una clave, la clave Sol, que muchos no la hemos comprendido correctamente, como dice, la hemos mecanizado realmente, y sabiendo que, como dijiste, nos contaste ahora, que dentro de uno existen muchos esclavos, muchos, sí, nosotros no hemos comprendido que hay que descubrir lo que está dentro de nosotros, y la clave del Sol más que todo nos permite en la autoobservación descubrir, o sea, quién en tal o cual momento de nuestra existencia se está manifestando, porque realmente somos unos manojos de defectos, de errores, ¿ya? Sí. Y en qué lugar, qué objetivo, o sea, la clave del Sol es maravillosa, nos podría dar una... Sí, es interesante, fíjate lo que tú acabas de decir, porque el maestro entrega la clave Sol
y mucho practicamos la clave sol. Sin embargo, en los mundos internos, las personas se jala el dedo y no se les tira, hace un saltito y no flota. Entonces hay que reevaluar esa clave sol. No quiere decir que el maestro entregó mal, no. Quiere decir que nosotros posiblemente lo estamos haciendo mal. Y como he dicho que 2 más 2, ¿cuánto es? 4. Y 2 más 2 es 4, ya sea aquí en Colombia, en México, en China, donde sea, 2 más 2 es 4. La sonrisa es sonrisa, no importa qué idioma habla, pero cada vez que se ríe, jiji, ya sabe que se está riendo. Algo irrefutable. ¿Estamos claros? La conciencia es conciencia, donde esté, no importa el idioma donde esté, la conciencia es conciencia. Deje que la conciencia participe. Que ella sea la que haga eso. Entonces es consciente de los mundos superiores y no hay necesidad de jalarte el dedo. Ya eres consciente que está en el plano superior, en la cuarta, en la quinta dimensión. Pero para lograr eso hay que despertar aquí. Y solamente la conciencia es la que puede realizar esto. Que no hemos entendido que debemos darle participación a la conciencia, que sea un acto de conciencia, no un acto mecánico. Recordarse a sí mismo. La pregunta sobra cuando se recuerda a sí mismo. Si está sentado en la silla, una cosa es saber que está sentado en la silla y otra cosa es observar la silla. Una cosa es saber que tengo aquí un hermano al frente y otra cosa es observarlo. Una cosa es saber que tengo rabia y otra cosa es observar la rabia. Es un acto de conciencia. Una cosa es saber que estoy en un lugar y otra cosa es ser consciente y observar detenidamente ese lugar, conscientemente. ¿Estamos aquí? Es un acto de conciencia. Lo que pasa es que la mente le pone tantas cosas, la pone tan difícil, algo que es tan sencillo. Deja que fluya la conciencia y verá que sale perfecto. Entonces los mundos superiores, vas a ver la diferencia entre el plano físico y el plano etérico. Ya de esa manera ya va a tener contacto con los maestros. Ya puede, ahora sí, preguntarle. Porque otra cosa, muchas veces creemos, por ejemplo, ustedes, el estar aquí ya están salvos. No, el ser humano no está encarcelado en algún lugar físico. Jamás. En ningún ser humano pertenece a ningún grupo, jamás. El ser humano cuando está fuera de su cuerpo, él es libre y va al templo que desea. E investiga por sí mismo lo que desea. Eso que si está aquí ya está bien, eres salvo, eso es falso. Hay que ser sincero, eso es falso. Porque fuera del cuerpo físico, en ningún momento el maestro Samael recomendó un lumicial, un templo, tal cosa. Él no hace eso, porque él es consciente que el ser humano lo que tiene que despertar conciencia, y lo puede hacer en su propia casa. Y en su propia casa se desdobla y puede ir a los templos y adquirir sabiduría directo, de labio a oído. Es un trabajo individual. Se recibe acá las instrucciones, está bien, pero la responsabilidad es individual. Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Espero que el tema de hoy haya impactado nuestra conciencia. Lo que nos sintoniza por internet, también le doy la gracia y también invite a los amigos, amigas, que visiten la página para que escuche la conferencia, porque a través de ella podemos ayudar. Recuerde que hay que hacer acto de conciencia
y el amor es un acto de conciencia. Llevar la luz, recomendar estas cosas, es un acto de conciencia, es un deber que debemos cumplir. Por lo tanto, pues los invitamos para que ayuden a que la persona nos permita entrar en su casa a través de internet y a través de la radio, porque tenemos un programa por Radio Tropical todos los sábados a las 4 de la tarde. Los sábados a las 4 de la tarde por Radio Tropical. Y también lo puede ver directamente por internet a través de la página. Para todos aquí presentes y para todos que están por internet, que Dios me lo bendiga. Paz inverencial.